¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con ese soldado romano que atravesó a Jesús con una lanza? Haz una pausa y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que siguió siendo solo un soldado o que algo extraordinario le sucedió? Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en suscribirte porque hoy descubrirás una de las transformaciones más impresionantes de la historia del cristianismo. Imagina esta escena. Viernes por la tarde en Jerusalén, año 33. El cielo está oscuro, la tierra tiembla y 3 hombres agonizan en cruces en el Gólgota. Entre ellos está Jesús de Nazaret, el hombre que dividió la historia en antes y después de Cristo. Los soldados romanos cumplen fríamente su deber militar, pero uno de ellos está a punto de protagonizar un momento significativo en la narrativa bíblica. Juan, que presenció todo, registró en el capítulo 19 de su Evangelio que cuando los soldados llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Entonces, sucede algo que cambiaría el curso de la eternidad. Un soldado toma su lanza y perfora el costado de Jesús, y de inmediato salen sangre y agua. Juan enfatiza que fue testigo ocular diciendo: "El que vio dio testimonio, y su testimonio es verdadero". Pero ¿quién era ese misterioso soldado? ¿Qué lo motivó a hacer eso? Y sobre todo, ¿qué le ocurrió después de ese momento? La tradición cristiana le dio un nombre a este hombre: Longino. La historia de Longino es una de las transformaciones más impresionantes registradas en el cristianismo primitivo. Durante casi 2000 años, esta figura ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y millones de fieles. Algunos lo ven como un instrumento del cumplimiento profético, otros como un hombre común que fue tocado por la divinidad en el momento exacto en que su lanza perforaba el costado del Salvador. Para entender la magnitud explosiva de lo que ocurrió en ese momento, primero necesitas conocer quién era realmente ese soldado. Longino no era simplemente un soldado más perdido entre la multitud. Según las tradiciones cristianas más antiguas, él era un centurión romano, un oficial de élite que comandaba una centuria de aproximadamente 100 soldados entrenados para matar. Esto significa que Longino tenía experiencia en la guerra, autoridad absoluta sobre sus hombres, y había visto más sangre y muerte durante su carrera militar de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Los centuriones romanos eran conocidos por su disciplina de hierro, lealtad al imperio y eficiencia mortal en combate. Eran la columna vertebral del ejército más poderoso y temido del mundo antiguo. Para alcanzar esa posición de poder, Longino tuvo que demostrar una valentía excepcional en innumerables batallas, un liderazgo natural que inspiraba respeto y una devoción fanática al imperio romano. Pero había algo específico sobre él que haría que ese día fuera completamente diferente de cualquier otro en su sangrienta carrera. Aquí viene un detalle escalofriante. Algunas tradiciones antiguas sugieren que Longino sufría de una condición seria en los ojos que comprometía gravemente su visión. Esto puede parecer contradictorio para un soldado de élite, pero en la antigüedad, la experiencia brutal y la habilidad natural de un veterano de guerra a menudo compensaban ciertas limitaciones físicas. Cuando Longino se acercó a la cruz esa tarde que cambiaría la historia, no estaba simplemente cumpliendo una rutina militar. El protocolo romano era rígido y exigía que los soldados verificaran personalmente si los crucificados estaban realmente muertos antes de autorizar la retirada de los cuerpos. Era una cuestión de seguridad militar y eficiencia operacional. Pero en el caso específico de Jesús, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. La lanza que Longino llevaba no era un arma común. Era una lanza romana, un arma letal de aproximadamente 2 metros de longitud, con una punta de hierro afilada como una navaja, y lo suficientemente resistente para perforar armaduras. Estas lanzas eran herramientas versátiles y mortales, usadas tanto en combate directo como para funciones prácticas y ejecuciones, como la que estaba a punto de realizar. Pero cuando la punta helada de esa lanza penetró en el costado derecho de Jesús, exactamente entre las costillas, ocurrió algo completamente inesperado y sobrenatural. Juan describe con precisión quirúrgica que de inmediato salió sangre y agua. Desde un punto de vista médico moderno, esto indica que la lanza perforó el pericardio,
la membrana que protege el corazón, donde se acumula un fluido seroso. Pero para Longino, en ese momento trascendental, fue infinitamente más que un simple fenómeno fisiológico, y aquí viene la parte que te dejará boquiabierto. Las tradiciones cristianas más fiables nos cuentan que en el momento exacto en que esa sangre y aguas sagradas tocaron el rostro de Longino, su visión fue completa e instantáneamente restaurada por un milagro divino. Pero no solo su visión física fue curada. Algo mucho más profundo y transformador ocurrió en ese instante eterno. Su visión espiritual se abrió de una manera que nunca antes había experimentado en toda su vida. Lo que sucedió a continuación es uno de los relatos de conversión más dramáticos y escalofriantes de toda la historia cristiana primitiva. Longino, que segundos antes era solo un soldado romano pagano cumpliendo órdenes de rutina, de repente se encontró cara a cara con una realidad espiritual que transformaría completamente su comprensión del mundo, de sí mismo y de su propósito eterno en la vida. Las primeras palabras que salieron de la boca de Longino, después de ese momento revelador, fueron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas palabras hicieron eco de las del centurión mencionado en los evangelios sinópticos, y muchos eruditos creen que ambos relatos se refieren al mismo hombre transformado. No era solo una observación casual, era una declaración explosiva de fe genuina que le costaría todo lo que conocía y amaba en su vida anterior. Ahora imagina el impacto devastador de esa revelación divina en la vida de un hombre que había dedicado toda su carrera e identidad al servicio del Imperio Romano. Longino no era solo un soldado común, era un representante directo del poder imperial, un hombre que había jurado lealtad a los dioses paganos de Roma y al propio emperador, que era considerado una deidad viviente. Reconocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios no era solo un simple cambio religioso personal para él. Era una traición completa a los fundamentos de todo en lo que había creído y por lo que había matado y arriesgado su vida en innumerables batallas. Pero la transformación sobrenatural de Longino no se detuvo ahí. Según las tradiciones cristianas primitivas más fiables, inmediatamente abandonó toda su prestigiosa carrera militar y se convirtió en un seguidor completamente dedicado de Cristo. Y esa no era una decisión fácil o sin consecuencias mortales. Desertar del ejército romano era un delito castigado con la muerte por crucifixión. Abandonar los dioses tradicionales de Roma en favor de una religión considerada subversiva era extremadamente arriesgado y potencialmente fatal. Sin embargo, no se contentó con simplemente seguir a Jesús en secreto. Se convirtió en un evangelista activo y valiente, predicando abiertamente sobre Cristo resucitado y compartiendo su poderoso testimonio sobre lo que había presenciado personalmente en la crucifixión del Salvador. Su historia única e impresionante, como alguien que había tocado el costado sagrado de Jesús y había sido instantáneamente transformado por esa experiencia divina, le daba a su testimonio un peso espiritual y una autoridad especiales que pocos evangelistas de la época poseían. Las tradiciones históricas nos cuentan que Longino viajó extensamente por todo el imperio, llevando el evangelio transformador a regiones que aún no habían oído hablar del nombre de Cristo. Predicó con poder en Capadocia, en la actual Turquía, y en docenas de otras partes peligrosas del Imperio Romano. Su mensaje era simple, pero poderoso. Él había presenciado la muerte de Jesús con sus propios ojos, había sido usado por Dios como instrumento en el cumplimiento de la profecía bíblica, y había sido testigo de primera mano del poder transformador del sacrificio de Cristo. La impresionante valentía de Longino al proclamar su fe públicamente, sin miedo a las consecuencias, no pasó desapercibida para las furiosas autoridades romanas. Su dramática conversión y subsiguiente y audaz activismo cristiano fueron vistos como una doble e inaceptable traición. Primero al ejército que lo había formado, y luego al propio Estado romano y a sus dioses tradicionales. La historia escalofriante de Longino no termina con su conversión dramática. En realidad, los capítulos más impresionantes e inspiradores de su vida apenas comenzaban a escribirse con sangre y lágrimas. Como todos los primeros cristianos de la época,
Pronto descubrió que seguir a Cristo en una sociedad hostil al cristianismo exigía no solo fe genuina, sino también un valor sobrenatural para enfrentar las consecuencias mortales de sus convicciones. Las autoridades romanas, inicialmente desconcertadas por la súbita conversión de uno de sus centuriones más confiables, pronto se volvieron francamente hostiles al darse cuenta de que Longino no tenía ninguna intención de mantener su fe en secreto ni de retractarse de su decisión. Su predicación activa y su valiente testimonio público sobre los eventos sobrenaturales de la crucifixión representaban una amenaza directa al orden establecido del imperio y a la autoridad divina imperial. Según las tradiciones cristianas más antiguas, Longino fue eventualmente capturado en uno de sus viajes misioneros y llevado ante las autoridades imperiales para ser juzgado. Como exsoldado romano experimentado, conocía muy bien el sistema de justicia imperial y sabía exactamente el cruel destino que le esperaba, pero su valiente respuesta a las amenazas de muerte reveló cuán completa e irreversible había sido su transformación espiritual. Cuando los jueces le ordenaron renunciar a su fe en Cristo y volver a la lealtad a los dioses romanos tradicionales, Longino se negó categóricamente, sin vacilar. Más que eso, aprovechó esa última oportunidad para compartir nuevamente con todo valor su poderoso testimonio sobre lo que había presenciado en el Sagrado Calvario. Habló con autoridad sobre el momento trascendental en que atravesó el costado de Jesús y sobre la sangre y el agua milagrosas que habían salido, sobre la curación instantánea de su vista y sobre la revelación espiritual explosiva que había transformado el rumbo de su existencia. Su valentía inquebrantable y su elocuencia inspiradora impresionaron incluso a sus captores endurecidos, pero no fueron suficientes para salvarlo del destino sangriento que aguardaba a todos los que osaban desafiar la autoridad imperial. Longino fue condenado a muerte y, según la tradición histórica, fue decapitado públicamente por su inquebrantable fe en Cristo. Pero incluso en sus últimos momentos de vida, mantuvo firme su testimonio y su confianza en el Cristo resucitado. Lo que hace que la historia de Longino sea aún más extraordinaria es el hecho de que su muerte violenta no fue el fin de su influencia transformadora. Muy por el contrario, su valiente martirio sirvió para consolidar su reputación como una de las figuras más inspiradoras de todo el cristianismo primitivo. La Iglesia Católica eventualmente canonizó a Longino, reconociéndolo oficialmente como San Longino, mártir de la fe. Su fiesta se celebra el 15 de marzo y es considerado el santo patrón de los soldados que se convirtieron al cristianismo. La lanza que él usó para perforar el costado sagrado de Jesús se convirtió en una de las reliquias más veneradas de toda la cristiandad, conocida mundialmente como la lanza sagrada o lanza del destino. Pero el verdadero legado eterno de San Longino va más allá de las reliquias sagradas y las celebraciones litúrgicas. Su historia continúa hasta hoy inspirando a millones de personas alrededor del mundo, demostrando de manera poderosa que no importa cuán imposible pueda parecer, Dios puede transformar cualquier corazón y usar a cualquier persona, independientemente de su pasado, para sus propósitos divinos eternos. Piénsalo. Un soldado romano pagano, entrenado para matar y conquistar en nombre de un imperio terrenal y temporal, se convirtió en uno de los evangelistas más eficaces y valientes de todo el cristianismo primitivo. Un hombre que participó directamente en la ejecución de Jesús se convirtió en uno de los defensores más fervientes y valientes de su divinidad. La inspiradora historia de San Longino nos recuerda que cada uno de nosotros puede tener un encuentro personal y transformador con el Cristo resucitado. No necesitamos haber perforado su costado sagrado con una lanza para ser profundamente tocados por su infinita gracia. Y entonces, ¿la historia del soldado Longino tocó tu corazón? Vea los comentarios y cuéntame qué parte de la historia te impactó más. ¿Fue su conversión instantánea? ¿Su valentía al renunciar a todo? ¿O tal vez el final con el martirio? Leo todos los comentarios y respondo personalmente. Si este mensaje transformó algo en ti hoy, comparte este video ahora mismo con 3 personas que necesitan conocer esta historia. Puede ser familia, amigos, compañeros de trabajo. Esta historia necesita llegar a más vidas. Si aún no estás suscrito al canal,
Haz clic en suscribirte porque cada semana traigo historias bíblicas poderosas como esta, que transformarán tu vida espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. ¿Hay alguna historia bíblica que te gustaría que contara aquí en el canal? Cuéntamelo en los comentarios, que anoto todas las sugerencias. No olvides, así como Longino fue transformado en ese momento único en la cruz, Dios quiere transformar tu vida hoy también. Dios te bendiga, y hasta el próximo video.